Versículo para memorizar. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Lección 8 del 3 de diciembre de 2022. Congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Objetivo: considerar que hay quienes sostienen la vigencia de algunos puntos de la ley de Dios, pero en la práctica su proceder es totalmente opuesto a la misma. Lectura bíblica. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Material exegético. A través de su mensaje de salvación, Jesús nos ha enseñado que una característica de quien en verdad quiere seguirle es que debe hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Esto solo es posible cuando en el proceso del conocimiento de la palabra de Dios tenemos la guía del Espíritu Santo, quien nos lleva a la comprensión de la ley de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. De ahí que cuando analizamos el pensamiento de algunas personas que usan el nombre de Dios y se escudan en la predicación del Evangelio, nos damos cuenta de que son incongruentes entre lo que promulgan y su proceder. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Por ejemplo, cuando se habla de la prohibición de comer sangre, algunos confunden este mandamiento con el tema de la transfusión, y aunque prohíben hacerlo, argumentan que así lo indica la ley. En la práctica, ellos comen cosas inmundas, contradiciendo así su forma de pensar e incluso con el uso de la misericordia hacia el prójimo, por una aparente defensa del mandamiento. Levítico capítulo 3, versículo 17. Estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún cebo ni ninguna sangre comeréis. Levítico capítulo 11, versículos 1 al 8. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y el que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, éste comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumian, y de los que tienen pezuña. El camello porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundos. Mateo capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al hablar de la profecía, la ley establece que se debe escuchar al más grande profeta, el cual fue nuestro Señor Jesús, a quien Moisés instó a escuchar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15.
Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Él reveló a sus discípulos las señales de su segunda venida, pero aquellos que sigan sus propios pensamientos han ido de error en error, profetizando años equivocados y cambiándolos cuando sus pronósticos no se cumplen. Al hacer esto, se olvidan de que Dios dice en Amós capítulo 3, versículo 7, Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ellos desechan esta palabra y confían en sus dirigentes, y ante sus continuos errores solo les queda decir que Jesús sí vino, pero en espíritu, siendo esto contrario a lo que el Maestro reveló a sus discípulos. Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17, versículo 24. Porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hablando de la ley de los 10 mandamientos, en la que se indica guardar el sábado, estas personas argumentan que no están obligados a hacerlo, porque están bajo la ley de Cristo, una ley que no los obliga a guardar el sábado. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, los cuales es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Sin embargo, reconocen la vigencia de los 9 restantes mandamientos. ¿Es congruente y aceptable este razonamiento a la luz de las Sagradas Escrituras? Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Además, la ley de Dios establece que su pueblo debe participar de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos 43 al 48. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel le sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y establece que quien no lo hace es cortado de en medio de ellos. Números capítulo 9, versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Sin embargo, aun cuando reconocen la celebración de esta festividad como un deber, solo participan los 144,000 escogidos de su mismo grupo, y todos los demás congregantes quedan excluidos, exponiéndolos a la condenación, y no solo por lo que les enseñan, sino por no participar del cuerpo del Señor. Al analizar su pensamiento entendemos que se equivocan rotundamente, pues aunque sostengan que sus fundamentos están en las Sagradas Escrituras, realmente su pensamiento está fundado en los libros que sus mismos dirigentes editan, a los que les dan más peso espiritual, mostrando con esto una franca oposición al mandamiento de Dios,
y estableciendo su propia justicia, lejos de la enseñanza divina. Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 9. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. La Iglesia de Dios debe ser ejemplo del conocimiento de Dios, y más aún de la observancia de los mandamientos, para ser la verdadera luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad.